Ok. Bueno, para esto es para la materia de IM 144. Entonces, demostración formal. Para la demostración formal necesitamos utilizar los axiomas del principio de matemática. Son 4 axiomas. ¿Y cuáles son esos axiomas? El primero es P o P. Entonces, P. Este es el axioma de la idempotencia. Idempotencia. El siguiente axioma, que es Q, entonces P o Q. Este es el axioma de la aditividad. Aditividad. Tenemos el axioma también de la conmutatividad. Axioma de la conmutatividad. Ok. Y tenemos un cuarto axioma que no tiene nombre. ¿Cuál es? Es P entonces Q, entonces R o P, entonces R o Q. Ok, para hacer la demostración formal necesitamos de los axiomas del principio de matemática, que son todos estos axiomas del principio de matemática, pero también necesitamos lo que viene a ser la sustitución. Ok, entonces sustitución. La sustitución, ¿cuál es? Es una S, cambiamos un P sub I por un BI, donde mi BI representa a una sentencia. Sentencia o variable proposicional. Proposicional, listo. Después, mi P sub I representa a mi proposición. Proposición. Muy bien. Entonces, un ejemplito. Voy a utilizar cualquier sentencia en este caso. Cualquier sentencia. Entonces, por ejemplo, yo podría tener esta sentencia entonces P y Q. Es un caso aleatorio. Entonces yo puedo decir que vamos a aplicar una sustitución. En vez de P vamos a llamarle T, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a quedar? En todo lugar donde haya P acá lo vamos a cambiar por R. Entonces hay P, R. Entonces hay P, R y Q. De esta manera. Nótese que acá en esta sustitución estamos cambiando la variable proposicional por una proposición o sentencia. Pero no podemos hacer en el sentido inverso. No podemos decir, por ejemplo acá. No podemos hacer lo siguiente, que lo voy a hacer con verde. No podemos decir, vamos a aplicar una sustitución en vez de P y Q. Perdón. En vez de P y Q vamos a cambiarlo por R. ¿Cómo me quedaría? P entonces R. Esto está mal. No se puede hacer eso. No podemos decir que vamos a cambiar a una sentencia por una proposición. ¿Ok? Lo que sí podemos decir es que, según esto, vamos a cambiar a una proposición por otra proposición o por una sentencia, como es en este caso. Podemos cambiar esta proposición por otra proposición.
Esto es R por si acaso. Solo que no ha salido tan bien. Esto es R. R. De esta manera. Ya, otro ejemplito. ¿Qué puedo hacer? P entonces Q o P. De esta manera. Voy a decir que voy a aplicar una sustitución. En vez de una proposición, una sentencia. En vez de P voy a aplicar una sentencia que puede ser... Mis sentencias, ¿cuáles son? Todas aquellas que manejan un conectivo, ya sea monádico o diádico. Por ejemplo, podría ser no P, esa es una sentencia. Otra sentencia que use conectores podría ser P y Q. Otra sentencia, ¿cuál podría ser? P si solo si R, por ejemplo. Lo que se me antoje, ¿ok? Entonces aquí podría poner R, entonces T. Es un ejemplito. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? En todo lugar donde yo vea P, lo voy a cambiar por R entonces T. Acá hay P. Ok, entonces va a ser R entonces T. Entonces, Q, no pasa nada, se queda ahí. P, en vez de P vamos a cambiar por ¿quién? R entonces T. Listo. Eso es. De esa manera es que se trabaja. Pero, ahora, ¿por qué yo digo que tanto sustitución como estos axiomas del principio de matemática nos ayudan a poder hacer las demostraciones formales? Esto tiene una razón, y es porque con estos axiomas podemos construir todas las reglas que hemos visto: el modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, transitividad, etc. Todo se puede hacer utilizando la demostración, utilizando estos axiomas del principio de matemática y la sustitución. ¿Ok? Entonces tomen eso en cuenta. Ahora vamos a resolver el ejercicio de la práctica. Había un ejercicio que era el más complicadito, que yo lo voy a hacer y es que también lo he hecho en clases presenciales. Demostrar esto. P entonces P. Yo les he dicho que, bueno, esto es en las clases presenciales, que la mayoría de las demostraciones se empiezan con el axioma 4. ¿Ok? La mayoría. Pero eso no significa que no podamos usar las demás. Sí podemos usar. Podemos empezar con cualquiera de estas otras tres. Ok, antes de demostrar esto, tenemos que recordar algunas reglas. Las famosas reglas de transformación. Esto lo voy a borrar antes de hacer esto. Necesito mis reglas de transformación, que son 4. La regla 1, que nos dice que si A es un axioma, entonces A es tesis. Esa es mi primera regla. Mi segunda regla es que si A es una tesis, y hay una sustitución S, donde en vez de P sub I se va a cambiar por P sub I. Entonces, esta A con esta sustitución es una tesis. Listo. La siguiente regla, ¿cuál es? Mi regla 3. Esto se le llama también regla de sustitución.
sustitución. Esta otra, la regla 3. Si A y B son tesis, entonces A conjunción B es tesis. Esto es la regla de la conjunción o unión también se le dice. Después tenemos la regla 4. ¿Cuál es la regla 4? Si A y A entonces B es tesis, entonces B es tesis. Esta última parte, que tiene por nombre regla de separación, es como si fuera un modus ponens, ¿ya? Así lo vamos a ver para que sea más fácil. A entonces B, perdonen. A entonces B, y acá tenemos A. El modus ponens, ¿qué nos dice? Estos se cancelan y me queda B. De esa manera. Entonces nosotros lo vamos a ver como si fuera un modus ponens, pero formalmente no es, ¿ok? Eso quiero que tengan en cuenta, porque al licenciado no le gusta que se piense que es un modus ponens, pero nosotros por facilidad lo vamos a pensar así, para recordar más fácil. Ok, entonces utilizando estos axiomas del principio de matemática junto con la sustitución y estas reglas de transformación es que podemos nosotros demostrar. Entonces ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Ok, entonces ¿cuál es el ejercicio? Ejer. Este es el más complicadito. Demostrar P entonces P. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les había dicho que la mayoría de las demostraciones se empieza utilizando el axioma 4. ¿Ya? ¿Por qué? Es por facilidad. Por regla de separación, como es un modus ponens, es como si encontráramos acá un P entonces Q. Se van a cancelar y ¿qué me va a quedar? Todo esto, ¿cierto? Y si yo encuentro un R o P, ¿qué me va a quedar? Solamente esto. ¿Se dan cuenta? Entonces acá es donde tiene que estar el resultado. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a empezar del axioma 4. Entonces acá se pone P entonces Q, entonces R o P, entonces R o Q. De esta manera. Y acá la razón, el motivo, partiendo del axioma 4. Después, este es en el primer paso. En el segundo paso, voy a aplicar una sustitución. Me conviene siempre al principio aplicar una sustitución. ¿Por qué? Porque podemos tener conflictos, como P y Q. Con P y Q podemos tener conflictos, entonces es necesario cambiar estos valores o estas variables proposicionales por otras. Por ejemplo, en vez de P vamos a poner T. En vez de Q vamos a poner H. Esto va a ser T entonces H. Entonces R o T. Entonces R o H. Listo. ¿Esto en dónde? En 1. 3. Después, ¿qué vamos a hacer?
tenemos esto, ¿verdad? P entonces Q. ¿Cuál es su equivalente? Por definición de condicional, no P o Q. Y esto tiene la misma estructura que esto. Tienen la misma estructura. Pero ¿qué le falta a esta R? Le falta una negación, ¿cierto? Le falta una negación. Entonces, con la sustitución vamos a hacer aparecer esa negación. De la siguiente manera vamos a aplicar una sustitución. En vez de R, no R. Listo. Nada más. Entonces, eso voy a hacer acá. T entonces H. Entonces, no R o T. En todo lugar donde haya R lo cambiamos por no R. ¿En dónde? En 2. Acá hay R, entonces va a ser no R o H. 4, esto va a ser T, entonces H, entonces R, entonces T, entonces R, entonces H. De esta manera. Esto es por la definición de condicional en 3. Listo. 5. Les había dicho que acá tiene que estar el resultado, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar una sustitución. S, en vez de R, voy a cambiarlo por P. Y en vez de H, lo voy a cambiar por P también. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar de esta manera. En todo lugar donde haya R, acá, y donde haya H. T, no pasa nada. H, ¿por quién me dice que tengo que cambiar? Por P. Muy bien. Después, acá hay R. R lo tengo que cambiar por P. P entonces T. Entonces, en vez de R, P. Entonces H. H lo cambiamos por P. Listo. Si se dan cuenta, lo que queremos demostrar es esto. Es esto de acá. P entonces P. ¿Y dónde está mi P entonces P? Está aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir eliminando esto. Hay que eliminar esto, hay que eliminar esto por regla de separación y me voy a quedar con P entonces P, que es lo que se quiere demostrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo que no podemos tocar P. Si hacemos una sustitución, no sé, en vez de P cambiamos R, digamos, o en vez de P no R o algo así, vamos a arruinarlo la demostración, porque P entonces P es lo que queremos demostrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si se dan cuenta, voy a hacer un punto, bueno, un paréntesis. T entonces P tenemos acá, ¿cierto? Entonces, esta P no podemos moverlo. Este es el antecedente del consecuente. En el consecuente hay una P. Si nos fijamos nuestros axiomas, ¿cuál se adecua más? Que tiene una P en el consecuente. ¿Idempotencia? Sí, ¿verdad? Aditividad no. Conmutatividad tampoco. Entonces, vamos a utilizar idempotencia. No se olviden que es P o P, entonces P. Entonces acá, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? El axioma de idempotencia nos dice P o P, entonces P. Si se dan cuenta, estos dos se parecen. Entonces, ¿cómo tendría que ser la sustitución? En vez de T, ¿por quién tendría que cambiar? Por todo esto, ¿cierto? Sí, entonces, eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer, queridos estudiantes. Entonces, voy a poner un paso 6. Un paso 6, un paso 6. Y una sustitución S. En vez de T, vamos a poner P o P. Listo. ¿Qué me va a salir acá? En vez de T, en todo lugar donde haya T, lo cambiamos por P o P. Acá va a ser P o P.
entonces P, de esta manera. Entonces P, entonces POP. POP. Listo. Entonces P, entonces P. Así. Muy bien, muy bien. Después, ¿qué vamos a hacer? Esto, ¿en dónde hemos aplicado? En 5. Ya esto era en 4. Ok, en 4, en 5. Perfecto. 7. Para hacer ese modus ponens, ¿qué necesito acá? ¿Qué axioma? POP, entonces P. ¿Qué axioma necesito? Idempotencia, ¿cierto? POP, entonces P. Entonces acá digo POP, entonces P. Esto es por el axioma de idempotencia. Idempotencia. El axioma de idempotencia. Muy bien. Entonces, 8. ¿Qué va a ocurrir? Esto con esto se va a cancelar y me voy a quedar con esto. Por regla de separación. Entonces, voy a anotar aquello. P, entonces, POP. Entonces, P, entonces, P. ¿Qué motivo habíamos dicho que es? Por la regla de separación. ¿En qué pasos? En 6 y 7. Listo. Muy bien, ahora tenemos que eliminar esto de acá. P, entonces POP. P, entonces POP. Miren que no podemos hacer una sustitución en P, ¿verdad? Porque si no vamos a arruinar lo que queremos demostrar, que es P, entonces P. Entonces, ¿qué podemos observar? P aparece en el antecedente, acá. Entonces veo mis axiomas y veo cuál se parece. Que solamente hay una variable proposicional en el antecedente. Idempotencia tiene 2 variables proposicionales, no me sirve. Aditividad tiene una variable proposicional en el antecedente, entonces me sirve. ¿Cuál es la regla? Q, entonces P o Q. Q, entonces P o Q. Ok, entonces vamos a utilizar eso. Q, entonces esto es P o Q, ¿cierto? P o Q. Listo. Este es el axioma de la aditividad. Un paso 10. ¿Qué vamos a hacer? Una sustitución. Bueno, con otro colorcito lo voy a hacer. Una sustitución. En vez de Q, vamos a cambiarlo por P. ¿En dónde? En 9. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar P, entonces P o P. Listo. Paso 11. Por regla de separación, si se dan cuenta, esto de acá es lo mismo que esto de acá. Entonces se cancela. ¿Qué me va a quedar? P, entonces P. Muy bien. ¿Por qué regla? Voy a ponerlo con celeste. Regla de separación en 8 y 10. Listo. Ya hemos terminado la demostración. Ven que es un poquito larguita, ¿no? Pero es así. Se usan axiomas. Estos axiomas de acá
esto de acá, la sustitución y las reglas de transformación. Eso es muy importante para nosotros. Después, a ver, voy a ver la práctica. Acá está. ¿Qué otras cosas tenemos? Voy a hacer el 3 más y con esto sería todo. El 3 me dice que demuestre P o no P. Ok. Puedo partir de axiomas, como les he dicho, pero también de teoremas que ya están demostrados, como acá. Entonces, me conviene partir de acá. ¿Puedo utilizar algún otro axioma? Sí, pero me conviene utilizar este teorema que lo acabamos de demostrar. Entonces, P. Partiendo del teorema. Así se lo anota, partiendo del teorema. Después, ¿qué vamos a hacer? Definición de condicional en 1. Después vamos a aplicar una sustitución. En vez de P, vamos a cambiarlo por... En vez de esta variable proposicional P, vamos a cambiarlo por una sentencia no P. Entonces esto va a ser ¿qué? Va a ser así. No P. Y esto también va a ser no P. De esta manera. Esto es en 2. 4. Si se dan cuenta, acá hay doble negación y aquí doble negación, ¿cierto? Por lo que me va a quedar P. Vamos a poner doble negación. En 3. Y listo. Ya hemos demostrado. Entonces, eso sería todo por este video. Gracias. Y cualquier consulta me la escriben, por si acaso. Y si tardo en responder, insisten porque mi bandeja se llena rápido. ¿Ok? Entonces, adiós, bye bye.